Para cerrar, es momento de presentar nuestra conferencia magistral. ¿Qué tan relacionados están ustedes con la digitalización de las pymes? El digitalizar los procesos es muy importante para la supervivencia y el crecimiento de cada una de las empresas. Para esta conferencia magistral les pido un aplauso para Eduardo Pérez, que nos presentará la conferencia La digitalización de las pymes. Recibámoslos con un fuerte aplauso y corre video. Eduardo Pérez Figueroa, ingeniero en sistemas computacionales y maestro en ingeniería de software por el ITESO. Participó en la fundación del Project Management Institute, capítulo Guadalajara. Fue parte del consejo de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el ITESO, periodo 1998-2002, en 27 años de experiencia en CompactKey. Se ha desempeñado como director del área comercial, de alianzas y nuevos negocios, calidad y competitividad y desarrollo. Con ustedes, Eduardo Pérez Figueroa, director general de CompactKey, con su conferencia La digitalización de las pymes. El paso de los años te ha obligado a romper paradigmas constantemente, a pensar de una manera diferente y a adoptar nuevas formas de trabajo. Confiaste en los cálculos hechos por una máquina y dejaste de lado formas de trabajo manuales. Fuiste parte de aquellos que se atrevieron a pensar fuera de la caja, a ver las cosas desde otra perspectiva y a seguir el camino de la transformación digital para cambiar tu entorno. Has pasado por tantos cambios que ahora puedes comprobar que la evolución y la digitalización te dieron las herramientas para evolucionar, para hacer más en menos tiempo. Juntos, estamos evolucionando para ti. Juntos, nos seguiremos adaptando a entornos cambiantes. Para que sigas rompiendo paradigmas, cuenta con nosotros. CompactKey. Hola, hola. Gracias. Muy buenas tardes. Pues me tocó la hora complicada después de la comida. A ver qué hago para que no se me duerman. Es un gusto, un privilegio estar aquí en esta tercera edición de Profit. Déjeme decirle que es mi primera vez aquí en Guadalajara, porque las dos anteriores me había rotado entre las diferentes sedes. Estuve en la Ciudad de México, estuve en Monterrey y ahora en Guadalajara. Quiero platicarles una anécdota de lo que me pasó el año pasado en Monterrey. El año pasado en Monterrey no participé como conferencista, pero sí fui anfitrión. Les di la bienvenida, hice un poco el tema de la clausura, el resumen, ya saben, ¿no? Como invitándolos para el siguiente evento. Se me acerca al final una persona, al final del evento, lo veo venir a mí y me abraza. Estaba él muy emocionado. Me abraza y me dice, maravilloso evento, me tocó el corazón, me cayeron muchos veintes, todo el programa, haz de cuenta que lo hiciste para mí. Obviamente yo también me quedé muy emocionado, él traía lágrimas en los ojos. El lunes pasado, me refiero a esta semana, veo en mi agenda una cita telefónica que me anotó Imelda, mi asistente. Decía, llamada con el doctor Gerardo García. Yo dije, ojalá sea un urólogo, porque es el único que le tengo cariño. Y bueno, para mi sorpresa, hago la llamada con el querido doctor Gerardo García y me dice, soy la persona con la que te abordó al final en el Profit del año pasado. Y déjame decirte que a lo largo de un año mi vida ha cambiado totalmente. Las conferencias me inspiraron y puse manos a la obra. El día siguiente hice cambios en mi organización. Cambié los equipos electrónicos, me modernicé, incorporé sistemas de información, empecé a trabajar en todos los procesos y algo muy importante, exactamente el día que se cumplió un aniversario del Profit del año pasado, me dieron autorización como una entidad certificadora. Él es una persona que le da servicio a las maquiladoras. Él es
de por allá por el norte, cerca de Monterrey. Y la verdad es que me emocionó muchísimo esa llamada. Y bueno, se los quise compartir. Por ahí tenemos un video que ahorita estaba viendo en el intermedio, lo pasamos a través del streaming, de la proyección que estamos haciendo. Y decirles que este evento lo hacemos para ustedes, lo hacemos con muchísimo cariño. Y en este 35 aniversario, pues es especialmente importante esta tercera edición de Profit. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar escuchándome. Bueno, ahora quiero pedirles, por favor, que todos aquellos que tengan una empresa o asesoren una empresa o trabajen para una empresa que tenga 250 personas o menos, por favor levanten la mano, quiero verlos. La gran mayoría. ¿Por qué este tema? Bueno, según la clasificación del INEGI, a esto se le llaman las micros, pequeñas y medianas empresas. Y este país está hecho de micros, pequeñas y medianas empresas. Me voy a referir particularmente a las pymes. Y déjenme decirles cómo están distribuidas a lo largo del país. El 48% de las pymes están en el norte, el 42% en el centro y solamente el 10% en el sur. ¿Les dice algo esto? Un poco de la distribución, de cómo está la distribución de los ingresos y la riqueza en el país. Las pymes son clave para el bienestar y el crecimiento del país, pues generan más de la mitad del Producto Interno Bruto, 52% para ser preciso. Pero no solamente eso, generan el 78% del empleo en México. La aportación de las pymes es fundamental, es, digamos, esencial. El problema está que cada pyme, digamos, una que nace hoy, tiene altísimas probabilidades de no sobrevivir más de 2 años. Vamos, el 70% de las pymes no sobrevive 2 años siquiera. Y aquellas que sobreviven, estamos hablando de un tiempo promedio de vida de 7.7 años. Y esta es una desgracia para el país, porque todo ese esfuerzo, todo ese emprendimiento, toda esa energía, todo ese dinero, pues de alguna u otra manera se va al caño, ¿no? Si vemos cómo está la distribución, y solamente como una muestra que pongo aquí en pantalla, déjenme de ahí resaltar 2 estados. Si lo hago de forma positiva y sobresale en el sur, particularmente Yucatán, el tiempo promedio de vida de estas pymes es de 9.1 años. Bien por Yucatán. Pero ahora veamos Oaxaca, 3.8 años el tiempo promedio de vida de las pymes en Oaxaca. Insisto, una desgracia. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasa con las pymes? ¿Por qué las pymes mueren? ¿Por qué las pymes desaparecen? ¿Cuáles son las causas principales por lo que las pymes desaparecen? Déjame regresarme un poco porque se me olvidó decirles en la primera lámina, y esto es importante. Ahí va. Ahí en la lámina, en la parte inferior, está una liga, un blog. Hicimos en marzo del 2019 de este año un estudio sobre los retos y las oportunidades que tienen las pymes en México a propósito de nuestro 35 aniversario. En estos 35 años nos hemos, de alguna u otra manera, dedicado a contribuir al crecimiento, al sostenimiento de las pymes. Esa es parte de la misión de Compa aquí. Así que ese estudio está disponible, si quieren tomar nota o tomar una fotografía de la lámina, ahí está el estudio para ustedes. Ahí vienen datos que voy a presentar en esta conferencia, pero datos mucho más profundos que están ahí en el estudio. Bueno, les decía entonces que la pregunta es, ¿y qué pasa con las pymes? ¿Por qué las pymes desaparecen? ¿Cuáles son las principales causas de fracaso de las pymes? Y voy a hacer referencia a un estudio del Instituto de Emprendimiento de Eugenio Garza Lagüera, que básicamente establece las siguientes razones. Número 1, y a lo mejor no estamos descubriendo el hilo negro, ¿por qué desaparecen las empresas en México? ¿Por qué desaparecen las pymes? Por falta de ingresos. Evidentemente, ingresos insuficientes, ¿no? Sin embargo, número 2, y también muy importante, hay una falta de indicadores clave del negocio. Y ahí hay una aportación, por supuesto, de Compa aquí. O sea, lo que buscamos a través de los sistemas de información es que las empresas tengan información suficiente a tiempo para que puedan tomar decisiones. Falta de indicadores de negocio, segunda causa por qué las pymes fracasan. Tercero, hay una ausencia de planeación o la planeación es deficiente. Y cuarto, y muy relacionado,
independientemente del tema de la planeación, hay errores en ejecución, hay fallas, hay dificultades para poder leer los temas estratégicos de las empresas y por lo tanto fallan. Y estas son las causas principales de fracaso de las pymes. Y entonces quiero hacer referencia a un estudio que hizo el año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y pregunta el Instituto Federal de Telecomunicaciones otra vez a las pymes, hablando de tecnología, ¿qué tan relevante es la tecnología para las pymes? Y si lo segmentamos y tomamos a las pequeñas empresas dicen segundo factor en importancia para la productividad y el crecimiento de las pequeñas empresas. Y las medianas dicen tercer factor en importancia. Concluimos entonces que la tecnología es un tema fundamental para el crecimiento, para la productividad de las pymes. Y aquí es donde quiero arrancar entonces mi charla. Evidentemente es una charla de tecnología, es una charla donde quiero hablarles de tecnología de transformación digital. Y entonces vamos con las buenas noticias. Bueno, a medias. En el estudio que hicimos de digitalización de este año, en marzo, le preguntamos también a las pymes cuál es la inversión promedio en digitalización que han hecho las empresas. 69,000 pesos en promedio al año. ¿Esto es mucho o es poco? Depende, ¿no? Depende. Déjenme verlo y compararlo a nivel país. Si lo vemos a nivel país, México invierte en tecnología el 0.5% de su Producto Interno Bruto. 0.5% del Producto Interno Bruto. Déjenme tomar como referencia otro país, Corea del Sur. Corea del Sur invierte arriba del 4% de su Producto Interno Bruto en tecnología. Además de ese 0.5% que invierte México en tecnología de su Producto Interno Bruto, solamente el 30% lo invierte en las empresas. El otro 70% viene de gobierno y universidades. Regreso el tema de Corea del Sur. Arriba del 4% de inversión en tecnología con respecto al Producto Interno Bruto. Y déjenme decirles que Corea del Sur, hace 50 años, era uno de los países más pobres del orbe. Hoy, Corea del Sur es parte del G20. Y no solamente eso, sino que su Producto Interno Bruto per cápita es 3 veces superior al de México. ¿Nos dice algo esto? Japón invierte poco más del 3% de su Producto Interno Bruto en tecnología. Estados Unidos y Alemania, casi el 3% de su Producto Interno Bruto. Puedo concluir que si bien es importante la inversión que hacen las pymes en tecnología, probablemente sea insuficiente. Y el otro tema a resaltar, que este también me parece una magnífica noticia, es que 8 de cada 10 pymes en México, el 80%, tienen planes de digitalizar por lo menos un proceso de negocio, digamos un proceso clave, en 12 meses o menos. Esa es muy buena noticia, qué bueno, por lo menos hay esa intención. 8 de cada 10 pymes. Así que entonces vamos hablando de transformación digital. Seguramente han escuchado el término de transformación digital. Vamos, porque no se trata solamente de incorporar tecnología por incorporar tecnología, ¿no? Se trata de incorporar tecnología, pues bueno, pues ahí tienes una computadora, utilizas el correo electrónico, de vez en cuando te metes al Facebook y ya estás digitalizado, ¿no? No es eso. Cuando hablamos de transformación digital, y déjenme definirlo de esta manera, es la incorporación de tecnología al negocio, pero alineado a los objetivos del negocio y a la estrategia del negocio, pero con un propósito muy claro, con el propósito de servir mejor al cliente. Con el propósito de servir mejor al cliente. Esa es transformación digital. Y transformación digital es un enfoque sistémico, porque no solamente implica la incorporación de tecnología, es un cambio en la organización. Hablar de transformación digital implica un cambio en la gestión, implica un cambio en los colaboradores, la manera en que los colaboradores trabajan entre sí. Implica un enfoque también a la innovación dentro de la organización, para que llamemos realmente transformación digital. Y si hablamos de que la transformación digital debe estar alineada a los objetivos del negocio,
hemos encontrado que cualquiera que sea el negocio, no sea lo que ustedes se dediquen, cada uno de ustedes, pero sea lo que sea, cualquiera que sea el negocio, básicamente todos los negocios tienen máximo alguno de estos 6 objetivos. O los negocios en general buscan vender más, obvio, o reducir sus gastos, pudiera ser una posibilidad, mejorar su flujo de efectivo, disminuir sus riesgos, atender mejor a su cliente o generar ventajas competitivas. ¿Cuál es el caso de ustedes? Entonces, si hablamos de transformación digital, hay que plantearse qué persigo como organización, cuáles son mis objetivos de negocio y cómo voy a incorporar la tecnología, cómo lo voy a alinear los objetivos de negocio para servir mejor a mi cliente, centrándome probablemente en alguno de estos 6 o en todos, o quizá alguno diferente dependiendo de su organización. Algo importante, y dado que esta es una plática de digitalización, es una plática de tecnología, es estar atento a las tecnologías que hoy en día tienen alguna incidencia en nuestras vidas. Y yo les voy a hablar de 3. Les voy a hablar de inteligencia artificial, les voy a hablar del Big Data y les voy a hablar del cómputo en la nube. Por hablar de algunas, hay muchas más. Pero esto o nos ha cambiado nuestra vida ya, o nos va a cambiar nuestra vida en los próximos 10, 15 o 20 años. Y no solamente nuestra vida, nuestros negocios también. Y déjenme abordar primero la inteligencia artificial, quizá una de las que más me impresionan, porque además no es nada nuevo. Cuando yo estaba estudiando, y de eso estamos hablando de una cantidad importante de años, por lo menos, bueno, ¿para qué les digo? Pero muchos. Yo me acuerdo muy bien que uno de mis compañeros se fue a estudiar un doctorado a Francia. Saludos, Víctor Hugo, si de casualidad me estás escuchando. Un doctorado en inteligencia artificial. Y decía yo, este está loco. Doctorado en inteligencia artificial hace 30... Ups, ya lo dije. Bueno, hace un montón de años. O sea, no es algo nuevo. Y eso pasa con la tecnología. La tecnología sigue ciclos de desarrollo exponencial. O sea, de repente las tecnologías avanzan poco a poco, pero se disparan. Llega un punto de inflexión en que se dispara y es cuando podemos sacar el máximo provecho de la tecnología, y eso está ocurriendo con la inteligencia artificial. Estoy seguro que la inteligencia artificial es una de las tecnologías que van a tener mucho más incidencia en nuestras vidas y en nuestros negocios. Y entonces les cuento lo que me pasó recientemente hablando de inteligencia artificial y de las tecnologías dentro de la inteligencia artificial o aplicaciones de la inteligencia artificial que a mí más me impresionan. Este año fui un par de veces a Seattle, invitado por Microsoft y por Amazon respectivamente. Sabrán ustedes que tanto Microsoft como Amazon tienen su principal sede en Seattle. Bueno, Amazon en Seattle y Microsoft en Redmond, muy cerca de Seattle. Digamos que es prácticamente lo mismo. En mi primera experiencia con Microsoft, estuvimos por ahí en la parte donde Microsoft desarrolla toda la conferencia para los invitados, los que venimos a escuchar de sus tecnologías. Y entonces empezaron a hablarnos de Cortana, que es un asistente digital. Nos metieron en una especie de sala redonda donde íbamos a tener una junta presencial y virtual. Habíamos varias personas de manera presencial y otros de manera virtual. Y era una sala redonda. Y entonces empezamos a interactuar en la reunión y estaba Cortana escuchando, el asistente virtual. Al término de la reunión, Cortana nos dice, ¿quieres que te haga una minuta de la reunión? ¿Sí? Te quedas impresionando, porque te da un resumen de todos los puntos de la reunión y además los pendientes te los da de alta automáticamente. Es un asistente virtual que me impresionó muchísimo. Les cuento mi experiencia ahora con Amazon. Me invita a Amazon. Voy el centro de Seattle, todo es Amazon. Los edificios vas recorriendo y todo es Amazon. Y entonces Amazon tiene convenios con algunos hoteles, me da una lista de hoteles, elijo uno y llego al hotel y llego a la habitación y ahí estaba Alexa. Para mi desfortuna es un asistente virtual, o para mi fortuna. Pero bueno, a mí que me encanta la
la tecnología, soy, para decirlo en términos de la 4T, soy un tecnolover, ¿no? Bueno, pues empecé a interactuar con Alexa. Impresionante. Lo primero, se me olvidó la pasta de dientes. Le pides la pasta de dientes a Alexa, raro, siempre se me olvida. Y en minutos estaba el concierge en la puerta con la pasta de dientes. O le pides el Uber, o le preguntas cómo está el clima, o le pides alguna reservación para algún restaurante, e interactúas en lenguaje natural con Alexa. Impresionante, te entiende perfectamente. Una de las aplicaciones más interesantes de inteligencia artificial hoy de nuestros días, y que nos va a cambiar la forma en cómo interactuamos con todo, incluyendo los sistemas de información, son los asistentes virtuales. Y el otro que me impresiona tremendamente tiene que ver con el reconocimiento facial. Y aprovechando la visita en Amazon hay en Seattle, hay unas tiendas que originalmente empezaron como pilotos que se llaman Amazon Go. Y entonces en Amazon Go llegas y te registras con tu celular, tienes aquí una aplicación que tú bajas, debes de ser usuario de Amazon, te genera un código QR, lo pones en el lector del código QR, te abre una especie de pluma, te pasas, pero te está reconociendo. O sea, tiene reconocimiento facial de tal manera que tú llegas a la tienda y en la tienda nadie te atiende. Es como una tienda de conveniencia, un tipo Oxxo más pequeño, que está en el centro de la ciudad de Seattle, aunque ahorita ya hay por varios lados en Estados Unidos. Y entonces tú empiezas a tomar lo que quieres comprar, ¿no? Y entonces nuevamente reconocimiento facial y sensores y cámaras e inteligencia artificial. Y entonces tú eliges un artículo, lo ves, lo puedes regresar, al final te lo llevas consigo, te sales de la tienda y a los 20 minutos te lleva tu recibo y tú cobras tu tarjeta de crédito. Aplicación impresionante. Recientemente leí el último libro de Andrés Oppenheimer, este libro que se llama Sálvese quien pueda, se los recomiendo muchísimo. Andrés Oppenheimer me encanta, es un periodista argentino de investigación. Y este libro de Sálvese quien pueda comenta mucho sobre las aplicaciones de inteligencia artificial. Él, que es un periodista de investigación, va a Oxford y en la Universidad de Oxford hacen una investigación y le dicen: el 50% de los empleos que hoy conocemos en 10 años van a desaparecer. El 50% de los empleos. ¿Se imaginan lo que eso significa de reto? Déjenme decirles, para las universidades. O sea, eso implica que el 50% de las carreras que hoy existen, que hoy estamos cursando, no sirven para nada, porque van a generar empleos que ya no van a existir. Mucho de esto tiene que ver con temas de inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿esta tecnología habrá de tener alguna incidencia en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios? Yo creo que sí, depende de cómo lo veamos, ¿no? Hay quienes somos tecnooptimistas y hay quienes son tecnopesimistas. Yo me declaro tecnooptimista. Ciertamente va a haber reemplazo de muchas funciones que hoy se hacen. Pero fíjense lo que dije, reemplazo más que desaparición. O sea, finalmente, lo que hoy se está haciendo de una manera, se tiene que hacer de una forma distinta y eso se va a ser reemplazado a lo largo del tiempo. Y mucho del causante de esto será la inteligencia artificial. Que además la inteligencia artificial me sirve para encontrar patrones en los datos y hacer análisis sobre eso y hacer predicciones para servir mejor a mi cliente. Y ahí voy a unir la inteligencia artificial con el Big Data. Para que exista el Big Data hay dos condiciones. Uno, que existan datos, y dos, que los datos están en la nube. Si no, no hay Big Data. Y entonces el análisis de los datos, y que eso es algo que va a ser muy común en los próximos años, pues servirá para un fin particular, optimistamente para servir mejor al cliente. Pero déjenme decirles algo. ¿Quién creen ustedes que es el mayor consumidor de servicios de nube de Latinoamérica para Microsoft, que es uno de los proveedores de nube? El SAT. El SAT genera una cantidad impresionante de datos, nuestros datos, ¿no? Nuestras transacciones, las facturas, los pagos, los recibos de nómina. ¿Qué hace con eso el SAT? Pues evidentemente cruces de información, predicciones, utiliza el Big Data y seguramente estará utilizando agentes de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues con la finalidad, ahí sí no de servir mejor al cliente, ¿verdad? De fiscalizar. De fiscalizar, evidentemente. Pero son tecnologías que están al alcance de nosotros, de nuestras empresas.
El tema es, tenemos que estar atentos a estas tecnologías. Tenemos que estar atentos a la inteligencia artificial. Tenemos que estar atentos al Big Data. Y déjenme terminar con cómputo en la nube. Cuando hablamos de cómputo en la nube, seguramente estamos hablando algo con lo que estamos familiarizados muchos de nosotros. Este tipo de aparatitos, que hoy dependemos mucho de esto. Hoy dependemos tremendamente del celular. ¿Y qué tiene que ver eso con el cómputo en la nube? Está íntimamente relacionada. Las aplicaciones que utilizan los teléfonos celulares, en su mayoría, tienen interacción con el cómputo en la nube. ¿Por qué? Porque eso facilita la interacción entre usuarios y eso facilita que los datos estén disponibles en este dispositivo o en cualquier otro. Déjenme hablar de Waze, que yo lo utilizo prácticamente todos los días. Me traslado aquí en la ciudad de Guadalajara, voy de mi casa a la oficina, a la otra oficina, a algún otro lugar, a los mismos lugares. Pero siempre utilizo Waze, porque esta ciudad pues cada vez es más intransitable. Entonces utilizo Waze porque me dan la mejor ruta, no porque no me sé por dónde ir, porque no me sé por dónde ir. Pero ¿cómo le hace Waze? Pues utiliza la localización física de cada uno de nosotros y la manda a la nube e interactúa con todos los demás usuarios. Y así todas las aplicaciones que tú tengas, todas de alguna u otra manera tienen interacción con cómputo en la nube. De tal manera que el cómputo en la nube es clave en nuestras vidas y clave en nuestros negocios. Tan lo es que no podemos vivir sin esto. Se les olvida la cartera en su casa y me cae que no se regresan. Se les olvida el celular y les apuesto que se regresan. Y más si lo dejaron sin clave. Porque se regresan, porque se regresan. Cuando hablamos de cómputo en la nube, estamos hablando de algunos elementos claves. Uno de ellos tiene que ver con calidad de vida. Si hablamos de cómputo en la nube, implica que yo puedo utilizar la aplicación que sea, de negocio, personal, lo que sea, en cualquier momento, en cualquier espacio. Calidad de vida. Pero estamos hablando también de productividad, porque también es eso. Al poderlo utilizar en cualquier instante. Estoy haciendo una cola en las nieves, con el doctor, lo que sea, puedo interactuar con mis aplicaciones. Y estamos hablando de seguridad también, que por cierto, son quizá los dos elementos, hablando de cómputo en la nube, que más le preocupa a las personas. Siempre que toco el tema de cómputo en la nube, me dicen el tema de seguridad y algunos otros me dicen el tema de costos. Entonces, permítanme abordar por un momento ambos temas, seguridad y costos. Si hablamos de seguridad, irónicamente, cómputo en la nube es mucho más seguro que tener mi infraestructura física local. Dentro de esos viajes que les comenté a Seattle, fui al centro de ciberseguridad de Microsoft. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que invierte una compañía como Microsoft en temas de seguridad? Entonces, hablar de cómputo en la nube implica una inversión importante en seguridad, pero además si eso se provee a través de empresas, déjenme hablar del caso de mi empresa, CompAqui, que tenemos ya una reputación, una experiencia, una solidez, y que desde el 2011 somos a través de una filial nuestra, más facturación, un proveedor autorizado de certificación. Pues déjame decirte que ya les estoy dando servicios de cómputo en la nube. A lo mejor no lo saben, pero ya lo estamos haciendo. Es decir, cada que ustedes utilizan una aplicación nuestra para emitir una factura electrónica o un recibo electrónico de pago o un recibo de nómina, están utilizando mis servicios de cómputo en la nube. Porque ese comprobante fiscal digital por internet ya está en la nube. Y además está en mi nube y luego está en la nube de Microsoft. Estamos hablando de por lo menos 8 años de experiencia y que además no solamente utilizo servicios de nube pública, sino también utilizo infraestructura física propia. Y entonces eso implica que compañías como Microsoft, como CompAqui o como Amazon hagamos inversiones fuertes en seguridad y particularmente en sistemas de gestión de seguridad de la información. ISO 27001, por ejemplo. Nosotros tenemos una certificación ISO 27001. Y entonces eso les debe dar a ustedes la tranquilidad de que la información
que está manejada en el cómputo en la nube a través de empresas de este calibre, pues es mucho más seguro que la que pudieran tener ustedes en su infraestructura local. ¿Por qué? Porque ese no es su core business. Porque difícilmente ustedes van a hacer la inversión en seguridad que pueden hacer compañías como las que les estoy diciendo. Es mucho más fácil o mucho más probable que ustedes puedan recibir un ciberataque a que podamos recibir estas compañías, porque tenemos todos los elementos para poder proteger eso. Y el otro elemento tiene que ver con el tema del costo. ¿Es caro o no es caro el cómputo en la nube? Yo diría, bueno, evidentemente tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Cuando hablamos de cómputo en la nube, lo que tú accedes es a un servicio. Tú te conectas a algo, te conectas a alguna dirección o utilizas una aplicación que utiliza el cómputo en la nube y tú recibes un servicio. Pero hablemos, por ejemplo, de la contabilidad, o hablemos de la facturación, hablamos de la nómina. Cuando estamos hablando de cómputo en la nube, te conectas a un servicio y recibes un servicio. Y la pregunta, lo que eso te cueste, ¿es caro o es barato? Tú tendrías que compararlo con el costo total de propiedad. Cuando decimos costo total de propiedad, tendrías que compararlo y tendrías que analizar y tendrías que sumar lo que te cuesta a ti adquirir infraestructura, contratar personal, efectuar respaldos, dar soporte técnico, mantenimiento, licencias de software, actualización de las licencias, todo lo que eso implique. Y eso lo tienes de alguna manera que sumar y lo tienes que comparar con el costo del cómputo en la nube, para estar en igualdad de circunstancias. Entonces, los dos temas, seguridad y el costo, que son quizás las mayores preocupaciones cuando hablamos de cómputo en la nube, pues realmente, y eso lo veremos a lo largo del año, digo no del año, sino del tiempo, que el tema de seguridad y el tema de costo del cómputo en la nube no debe ser para ustedes un tema de preocupación. Quiero comentarles que en los últimos 5 años hemos hecho una gran inversión en CompAquí, en investigación y desarrollo. Aquí en pantalla les dejo algunas imágenes de nuestras nuevas oficinas. Estamos por ahí muy cerca del Parque Metropolitano, del Centro Acuático, a una cuadra del Centro Acuático. Recién nos mudamos y hemos hecho una gran inversión en tiempo, en esfuerzo, en dinero, precisamente para el cómputo en la nube. Tenemos 5 años en investigación y desarrollo sobre el cómputo en la nube. Tenemos y hemos desarrollado una experiencia a lo largo de este tiempo, y la apuesta más importante que tenemos como marca es una plataforma. Porque no solamente estoy hablando de productos, estoy hablando de una plataforma de productos de cómputo en la nube. Y entonces quiero básicamente hablarles de 3 en esta intervención. Quiero comentarles sobre escritorios virtuales, donde escritorios virtuales es la manera más sencilla en la que ustedes pueden acceder al cómputo en la nube sin cambiar mucho del entorno que ustedes ya conocen, de lo que están acostumbrados. Imagínense que un escritorio virtual es el equivalente a que mi máquina que yo tengo físicamente en mi oficina, la pongo en la nube, con la aplicación que hoy conozco, con los datos que hoy conozco, con la forma de operar que hoy conozco. La única diferencia es que la llevo a la nube. ¿Y para qué la llevo a la nube? Pues para tener los beneficios de accesibilidad, para tener los beneficios desde cualquier lugar, cualquier dispositivo, y el tema de la seguridad y también de los costos que ahorita les explico con más detalles. El segundo tiene que ver con respaldos en la nube. Es decir, si de alguna otra manera yo no quiero llevar mi escritorio en la nube y me quiero quedar con mi infraestructura local, pues una alternativa y un servicio que te ofrezco tiene que ver con respaldos en la nube, que ahorita les explico con mayor detalle. Y el tercero, y esta es la cereza del pastel, es en lo que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo, de estos 5 años, que tiene que ver con las aplicaciones nativas nube. Es decir, aplicaciones 100% web que corren en cualquier navegador, en cualquier máquina. Lo puedes correr en una máquina con Apple, con Mac, con Windows
o lo puedes correr en Linux, en lo que tú quieras, en cualquier máquina, cualquier sistema operativo. Basta con que accedas a través de un navegador a una dirección web. Entonces, permítanme ir con un poco más de detalle. Hablaremos entonces de escritorios virtuales. Me regreso, rebobino un poco el cassette y les decía, escritorios virtuales. Me encanta a mí la propuesta de escritorios virtuales. ¿Por qué? Porque es el entry level. Es la forma en la que puedes entrar a la nube sin que te cambie mucho el esquema de trabajo. El sistema de contabilidad, COMPAQUI contabilidad que hoy usas, o COMPAQUI nóminas, o COMPAQUI factura electrónica, o COMPAQUI comercial, lo que tú quieras, que hoy utilizas y que lo tienes en tu máquina local, en tu laptop, en tu servidor. Lo que estamos proponiendo es llévalo a un servidor virtual, a un escritorio virtual, y accédelo desde tu casa, desde tu oficina, desde la playa, desde donde quieras, con cualquier dispositivo, a través de un navegador. Pero estamos hablando de la misma aplicación, es decir, no tengo que aprender nada nuevo, no tengo que transferir datos, no tengo que convertir nada, absolutamente nada. Lo puedo acceder desde una tableta, desde un celular, desde la PC que tenga en mi casa, en la oficina, lo que sea. Y entonces eso, pues déjame llamarle productividad. O sea, la posibilidad de que mi información, mis datos estén accesibles desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, pues le llamo productividad. Pero también déjame decirle un tema de escalabilidad, porque mi empresa va evolucionando, porque mi empresa va creciendo, y entonces, si necesito un servidor más potente, si yo no tengo escritorios virtuales, pues yo tengo que adquirir físicamente un servidor o un disco duro más potente o más memoria, ¿no? Y lo tengo que instalar en mi equipo, en mi infraestructura. Pero si tengo escritorios virtuales, tengo la posibilidad de escalar. Entonces yo puedo cambiar de una máquina a otra en segundos. Totalmente escalable. Y no me tengo que preocupar por la actualización del sistema operativo, del componente ABC, del SQL Server, de lo que sea. Con escritorios virtuales tengo todo encapsulado en una máquina, con mi sistema, con mi información, que lo llevo a la nube y lo accedo desde cualquier dispositivo. Entonces, hablamos de productividad, hablamos de escalabilidad, hablamos, por supuesto, de conveniencia. Como ya lo dije, lo puedo acceder desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo. Pero un tema más importante es el tema de la seguridad. El que esté en un escritorio virtual implica que te estoy obteniendo cada determinado tiempo un snapshot, una fotografía de tu servidor. Lo estoy sacando, lo estoy dejando por ahí, de tal manera que si algo ocurre por alguna razón con tu información, tú siempre vas a tener una imagen disponible cual puedes acceder. Y tienes la información del día de ayer, de la mañana, de hace 2 horas, ¿me explico? Y esa es una de las grandes ventajas de los escritorios virtuales. Espero que haya quedado claro este primer tema, de cómo puedo yo acceder a servicios de la nube, que me ofrece COMPAQUI, hablando de lo que llamo el entry level, la manera más sencilla de entrar a cómputo en la nube con escritorios virtuales. Ahora déjenme hablar un poco y detallar el tema de respaldos en la nube. Por alguna razón yo no quiero irme a escritorios virtuales, me interesa seguir teniendo la infraestructura física en mi oficina, mi servidor, mi laptop. No me interesan los escritorios virtuales y todavía no entiendo el tema de COMPAQUI Nube. Bueno, una alternativa son los respaldos en la nube. ¿Y por qué es importante el respaldo en la nube? Porque el corazón de tu negocio indudablemente es la información. Sea cual sea la aplicación que hoy estés utilizando, la sangre, el corazón de tu negocio es la información. Y eso es lo más valioso que tienes. Y entonces eso lo tienes que asegurar que se resguarda. Y una forma de poder asegurar que se resguarda, evidentemente respaldándolo. Pero la cultura del respaldo es prácticamente nula. Hemos encontrado que en las pymes adolecen muchísimo del tema de respaldos. Así como el tema de los seguros también, ¿no? La cultura de seguros, pues es lo que quizá dejo al último,
Los respaldos también, pues ya me tengo que ir, ay, mañana, respaldo. Y si respaldo, a lo mejor lo encimo. Y a lo mejor me llegó un virus y entonces estoy encimando lo bueno sobre lo malo. Y entonces el tema de respaldos en la nube, punto número 1 y el que quizá más me preocupa, es el tema de los ataques maliciosos. Vamos, el secuestro de la información. No pregunto si a alguien aquí le ha pasado que le hayan secuestrado la información, porque no quiero que levanten la mano para eso. Pero apuesto a que más de alguno aquí ha tenido alguno de esos ataques, de secuestro de información. Y ese es un tema delicadísimo que debe de preocuparle a la mayoría de los directores generales de cualquier empresa o a los contadores, porque la información es lo más valioso. Y por otro lado también está las fallas que pueden ocurrir intencionalmente o no intencionalmente. Hago referencia, desafortunadamente, a la desgracia que ocurrió hace 2 años en la Ciudad de México con el terremoto nuevamente en septiembre. ¿Sí fue hace 2 años o hace 3? 2 creo, ¿no? 2 y poquito más. Tener la infraestructura física y que tu edificio se venga abajo. Claro que lo que menos importa es la infraestructura física, por supuesto, me queda clarísimo. Pero cuando las vidas humanas, que es lo más importante, están a salvo, pues lo siguiente que te preocupas es por la información. Y la información la tienes en equipos de cómputo, por lo menos hoy día así es, difícilmente ya en papeles. Y entonces, en ese aspecto es mucho más conveniente o que esté en la nube, o si decides tenerlo todavía físico, que lo tengas respaldado, evidentemente. Entonces, como hemos estudiado lo que ha ocurrido con este tema de respaldos, pues traemos una propuesta, y la propuesta es un esquema de automatización de respaldos. Es decir, lo que estamos haciendo es que básicamente estamos obteniendo la información de tus sistemas de información CompAQ, valga la redundancia, y lo estamos subiendo a la nube. Pero déjenme darles algunos elementos. Uno es la información integrada de todas tus aplicaciones, que esa ya es una gran ventaja. O sea, no es que vaya a respaldar por separado la contabilidad y luego la nómina y luego la facturación, o en fin. O sea, si tú tienes una empresa dada de alta y esa empresa está integrada con otras aplicaciones, te vamos a respaldar todo, incluyendo el administrador de documentos digitales. Entonces, muy importante el tema de que se toma la información y se sube a la nube. Pero un tema también muy importante es, pues esto no quiero que se me pase. O sea, no quiero que dependa del factor humano de que si lo voy a respaldar o no lo voy a respaldar. Por lo tanto, integramos un calendarizador. Y el calendarizador implica que tú puedes programar que se respalde todos los días a las 2 de la mañana, cuando seguramente ya no estás operando. Evidentemente debes dejar tu servidor prendido, ¿no? Para que pueda tomar la información de ahí y la pueda respaldar. O a la hora y el día que te sea más conveniente. Pero algo muy importante, que tienes un historial de respaldos en la nube. Y ese historial de respaldos en la nube implica que tú puedes ir y seleccionar y traer el que tú quieras en el momento que tú quieras. Y finalizo los respaldos en la nube con un tema adicional. La información está encriptada. Si hablamos de nube, claro que me preocupa, vamos, si yo estoy en el punto en el que no quiero un escritorio virtual y a lo mejor no entiendo el tema de CompAQ Nube, que todavía no lo abordamos, y quiero mantener mi infraestructura física, pero quiero que la información vaya a la nube, ¿por qué tengo que confiar que esa información que va a la nube no puede ser accedida por alguien más? Ya les dije que la estaba gestionando alguien que tiene experiencia en esto. Estoy hablando de CompAQ, que utilizamos la nube pública, o la de Microsoft o la de Amazon, y que hay inversiones millonarias en ciberseguridad. Pero independientemente de eso es tu información, y muy válido tu preocupación. Entonces, ante eso, ¿cuál es lo que nosotros te proponemos? Que la encriptes. O sea, la información está encriptada y se guarda encriptada en la nube, y una vez que tú la restableces se desencripta. Utilizando el esquema de llaves públicas y llaves privadas que quizá ustedes conocen,
por el tema de la factura electrónica, ¿no? Cuando tú firmas una factura electrónica, también utilizas una llave pública y una llave privada. Digamos que el mismo mecanismo tecnológico se utiliza para que esa información que está en tu infraestructura se suba a la nube. ¿Soy claro con eso? Segundo servicio, entonces, respaldos en la nube. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Suena como que les gusta o no? ¿Sí? ¿O me quieren dar el avionazo? Bueno, mi pasión está puesto aquí en esto, el tema de CompAQ Nube. Yo particularmente 5 años empecé este esfuerzo dentro de CompAQ, antes de tomar la dirección general. Y CompAQ Nube es la apuesta más importante que tiene CompAQ hacia el futuro. Porque estamos hablando de aplicaciones nativas nube. Y una aplicación nativa nube conserva todas las características que ya les dije anteriormente en la nube. Pero adicionalmente la posibilidad de la actualización instantánea. Y eso es muy importante por los tiempos que estamos viviendo. Nada más el año pasado, 2018, fue el año que más cambios hubo en materia fiscal en toda la historia, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. 2018. Entonces agregamos una característica adicional, la posibilidad de que se actualice la aplicación prácticamente de forma instantánea de un momento para otro para todos los usuarios. Y esto por ser una aplicación web nativa. Déjenme primero preguntarles, ¿cuántos de ustedes son contadores? Levanten la mano, por favor, los contadores. La luz me encandila, entonces no alcanzaron muy bien. Pues la gran mayoría, ¿no? ¿Y cuántos somos contadores de corazón? Levanten la mano. También hay contadores de corazón. O sea, yo no soy contador de profesión, pero sí soy contador de corazón. No, de corazón azul. De corazón azul, por supuesto. Déjenme decirles, les cuento que yo estudié ingeniería y llevaba una clase de contabilidad. Estudié aquí en el ITESO, ingeniería en sistemas. Llevaba una clase de contabilidad que la verdad yo desdeñaba, ¿no? Decía yo, pues, ¿de qué me va a servir? Nunca me hubiera imaginado que me iba a dedicar a esto. ¿De qué me va a servir? Pues entonces se imaginarán que salí en blanco de la clase de contabilidad. Estando en CompAQ, pues me volví, creo yo, un experto en la contabilidad. Puedo decirlo con mucho orgullo que llegué a dominarla. Y obviamente entendí la maravilla de la contabilidad. Ya no sabía si Fray Luca Pacioli ponerlo en un altar y bajar a mi Pitágoras que tenía ahí. La verdad es que me encantó, o sea, me pareció, me fascinó el tema de la contabilidad. Le digo a los contadores con los que tengo la oportunidad de reunirme en algunas pláticas que realmente yo no entendí la contabilidad hasta que me casé. Ahí entendí que los hijos es el resultado de ejercicios anteriores. Y muchos otros términos de contabilidad. Pero la verdad es que me volví pues un contador de corazón. Y decía el contador Rodolfo Servín en la mañana, que ya no se siente por aquí, ya no lo veo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Guadalajara, decía él que tiene 35 años de práctica de la contabilidad, ¿no? Es decir, él decía, tenemos la misma edad que CompAQ, yo tengo 35 años de práctica. Y con mucho orgullo puedo decir que una gran cantidad de contadores que yo conozco iniciaron su práctica contable con CompAQ. ¿O estoy diciendo una mentira? Creo que así es, ¿verdad? Y entonces seguramente la lámina que tengo ahí, a algunos de ustedes les dará cierta nostalgia, ¿no? Del lado izquierdo, a ver si alcanza a ver, ¿se acuerdan de las primeras versiones de contabilidad? Sí. En texto todavía, ¿no? ¿Se acuerdan del disco llave que te había que meterle un disquito para que pudiera funcionar esta cosa, ¿no? Y luego le cambiabas un disco por otro, porque no todo cabía en un solo disco. Cuando ya cargaba un programa, sacabas ese y luego metías otro para poder cargar otro programa. Y tus datos también los guardabas en un disco. Y luego se te dañaba el disco llave y había que cambiarlo. Había que mandarlo a la oficina de CompAQ para que te lo cambiaran y que pudieras seguir entrando. Y bueno, estas eran las primeras versiones. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Una de las características primordiales que teníamos en las primeras versiones de contabilidad era
la captura. O sea, nos enfocamos muchísimo en facilitarle la captura porque creíamos que de esa manera le estamos facilitando la vida a ustedes. Entonces muchos de ustedes que utilizaban el sistema, pues capturaban con los ojos cerrados. Vamos, no cerrados, pero no veían la pantalla. Con una mano y en otra podían estar viendo el papel, ¿no? Y la captura era muy ágil, muy sencilla, repetitiva. Y lo que tú ponías en la referencia o el concepto lo pasábamos al siguiente movimiento porque con mucha probabilidad iba a ser lo mismo. Entonces nada más le dabas enter, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, después vino toda la evolución, vino Windows. Cuando vino Windows, pues yo no me la acababa. Yo estaba en desarrollo en estos proyectos y pues le cambiamos a muchos de ustedes el paradigma de cómo capturar. Y en lugar de capturar cada movimiento en una pantalla, en Windows hicimos una captura tabular tipo Excel, ¿no? Renglón por renglón. Y eso cambió el esquema de captura. Y fíjense por qué hago tanto énfasis en la captura. Porque principalmente la captura era muy importante. Eso estamos hablando de un tema de productividad y eso ha cambiado. Y después de eso vino SQL Server. Y prácticamente la versión que hoy conocen. Salvo nube. Y cuando hablamos de nube, ¿de qué estamos hablando? Para definirlo en mis propias palabras, es una aplicación divertida, atractiva. Lo resumo con una sola palabra: sexy. Lo que ustedes le quieran decir con eso. Lo que para cada uno de ustedes signifique sexy. A mí me parece sexy. Y entonces eso es lo que buscamos, es que sea una aplicación que conserve los elementos que ustedes están acostumbrados. Diarios de movimientos, diarios de pólizas, conceptos, referencias, segmentos de negocio, tipos de pólizas, en fin, lo que ustedes conocen. Pero lo más importante es entender que estamos viviendo tiempos distintos y donde la base de la contabilidad evidentemente sigue siendo la operación comercial, pero basado en un CFDI la mayoría de las veces. Y ese es un cambio fundamental. O sea, lo que quiero decir es, hoy por hoy, la captura deja de ser el elemento más relevante. No lo es más. Yo les vaticino que en poco tiempo van a capturar prácticamente nada. Independientemente de los agentes de inteligencia artificial y de los asistentes virtuales que ustedes le vayan a dictar a la computadora. Pero independientemente de eso, el que esté basado en el XML, esta es una gran diferencia que aprovechamos en la contabilidad, hablando de contabilidad nube. Pero lo que hay que entender es que la base de la contabilidad y la base de los sistemas transaccionales y los sistemas de información, obvio, es la información, el análisis de la información. Y eso sigue y seguirá siendo, y me regreso al principio de mi intervención, de las principales causas por qué las pymes desaparecen. Segundo, falta de indicadores. Y no es que la información no exista. Lo que pasa es que tenemos que hacer que la información sea oportuna y sea fidedigna, y entonces la utilizamos para analizar la información en pro del negocio. Y eso es muy importante. Para que eso exista, entonces nos tenemos que transformar como profesionales. La captura deja de ser importante y lo importante es el análisis de información. Decía Andrés Oppenheimer en el libro que les hacía referencia, Sálvese quien pueda. Muchos de los puestos de trabajo que van a prevalecer en el futuro y que van a surgir en el futuro tienen que ver con el análisis de información. El científico de datos o data scientist es una profesión hoy muy demandada. Y eso no significa que todos nosotros nos vayamos a convertir en científico de datos. Lo que quiero decir con esto es que la información es el elemento principal de las empresas y que ustedes tienen la posibilidad de poder hacer esto el mejor uso posible. Entonces, para efecto de poderle entregar valor como profesionista a las empresas que atiendo, lo mejor que puedo hacer es sacarle provecho a la información. Y hagamos un poquito recuento de lo que ha pasado en los últimos años hablando de la profesión contable. Dicho sea de paso, creo yo que ha sido una de las más exigidas por la tecnología, sin lugar a dudas. ¿Hace cuántos años todas las declaraciones anuales
y las declaraciones informativas se presentaban en papel. Los pagos provisionales, que voy más allá. ¿Se acuerdan cuando todavía se mecanografiaban y se presentaban en papel? Estoy hablando de no más allá de 15 años, ¿eh? ¿Quién quisiera regresar a esa época? Hablando de los pagos provisionales. Pero bien que renegaron, seguro. El tema es, viene un cambio y te adaptas, lo incorporas y luego van a seguir viniendo cambios. Miren, no es que estemos viviendo una era de cambios. Estamos viviendo un cambio de era. Y ese cambio de era está caracterizado por la digitalización de todo lo que nos rodea. Más vale que seamos capaces de adaptarnos a eso. Si no, eso sí nos va a dejar fuera del negocio. Entonces, no hace mucho tiempo hacíamos esto. O sea, básicamente muchas de las labores las hacíamos de forma manual, la presentación de las declaraciones informativas, los pagos profesionales. Después ya no los tecleábamos con la máquina de escribir, después lo imprimimos en una impresora. Pero hoy es impensable, el SAT nos cambió eso. El SAT hizo que después todo esto se presentara a través del portal de Internet. Y entonces la vida del contador hace algunos años era un poco como clarividente, yo creo. Sobre todo aquel que le daba servicio a muchos contribuyentes. Dos retos. El primer reto era recolectar la información. A más tardar el día 10 del siguiente mes porque había que presentar el pago el día 17, ¿no? Y luego clasificarla para efecto de capturar todo eso. Evidentemente, y el contador de empresa también se enfrentaba con ese tipo de retos. Y les digo que era un poco como clarividente, porque el contador que le daba servicio a otros contribuyentes, vamos, el contador de despacho, pues tenía que adivinar las operaciones, muchas hechas, porque no venía la información o no viene la información suficiente en el papel que le entregaba el contribuyente. Y entonces estamos hablando de un cúmulo de papeles donde la captura era importante, la clasificación. Estos papeles se metían en una carpeta, en un LEFOR, y eso era pues parte del trabajo y muy repetitivo. Y captúrale y luego saca la información y hace el pago provisional y vuelve a empezar y el cierre y vuelve a empezar. ¿Y dónde quedó el análisis de información? ¿Dónde quedó el valor que le entregamos a las empresas basado en lo que está ahí? Pues no había tiempo. ¿Por qué? Porque el enfoque era otro. Y yo creo que indudablemente eso debe de cambiar. Por decirlo en otras palabras, esta es mi imagen del contador del pasado. Agobiado, estresado, lleno de papeles. Esta es mi imagen del contador del presente. Ajá, muchos de ustedes, así los veo. Con un escritorio más limpio, con su laptop, ¿no? Pero esta es la imagen del contador del futuro. Por supuesto que sí, pero por supuesto. Muy zen, ¿no? Tranquilo, disfrutando su trabajo. Indudablemente, o sea, la profesión, no le estoy diciendo nada nuevo a ustedes. Porque, repito, una de las profesiones que se han visto más retadas a lo largo de este tiempo por la tecnología han sido precisamente los contadores. Pero creo que esto va a continuar así. Y tenemos que estar muy atentos a los cambios tecnológicos y a cómo ustedes influyen en la transformación digital de las empresas. Y seguramente, pues algo de esto tendré razón. Lo que implica que el valor que ustedes les entregan a las empresas se tiene que transformar y tiene que estar más basado en la información precisamente. ¿Y quién nos ha empujado a todo ello? El SAT. El SAT, para bien y para mal, depende cómo lo ven ustedes. Fíjense, la factura electrónica en México tiene escasos 14 años. Surgió en el año 2005. El cambio del Código Fiscal de la Federación en el 2004, pero todo estaba listo para que en el 2005 arrancara la factura electrónica en México. Nadie la pelaba, por supuesto. ¿Cuándo empezaron los contribuyentes a subirse a la factura electrónica? En el 2010. Porque básicamente en el 2010 surgieron dos cosas. Número uno, el SAT dijo, los impresores autorizados
cierran sus cortinas el 31 de diciembre del 2010. ¿Se acuerdan? Pero número 2, anunció un nuevo esquema a partir del 1 de enero del 2011 que se iba a llamar CFDI. En aquel entonces el esquema vigente de factura electrónica se llamaba CFD. ¿Se acuerdan del CFD? El CFD yo no necesitaba de un pack para emitir una factura, pero tenía que mandar mi informe mensual de folios utilizados y cancelados, que era un desmadre. Yo siempre los mandaba el último día posible y siempre estaba saturado, se acordarán ustedes, ¿no? Pero le teníamos miedo al CFDI. Era el miedo a lo desconocido. Oye, ¿cómo que necesito la intervención de un tercero, un proveedor autorizado de certificación para poder emitir una factura electrónica a partir de enero del 2011? ¿No? Impensable. Entonces eso les preocupaba a los contribuyentes. ¿Qué hicieron? Pues a más tardar el 31 de diciembre del 2010 le entraron a la factura electrónica. Porque si no, el que entrara a partir del 1 de enero del 2011 iba a entrar al nuevo esquema CFDI. Hoy todos estamos en CFDI. Pero así era en aquel entonces, ¿sí? Y además, algunos que se envalentonaron, dijeron, pues voy a imprimir mis últimas facturas en papel. Entonces las imprime con el impresor autorizado, les duraron 2 años esos folios, hasta el 31 de diciembre del 2012. Quiere decir que hace escasos 7 años todavía teníamos facturas en papel, y menos, porque después el SAT se inventa la mamada del código de barras bidimensional. ¿Se acuerdan ustedes? Sí se acuerdan del CBB, ¿no? Perdón la expresión, pero eso era. Entonces, tenemos relativamente poco tiempo con la factura electrónica. Y la factura electrónica es la base de la digitalización de la gran mayoría de los negocios en México. Y si lo puedo decir como un punto muy positivo de la autoridad, justamente es eso. Porque entonces implicó que cualquier negocio pequeño, grande, del tamaño que sea, tenía que adquirir tecnología, por lo menos para emitir una factura electrónica. Y eso ya es un gran avance. Todavía estamos en el 0.5% del Producto Interno Bruto, como les dije al principio. Pero aquí tenemos que entender y que apostarle que si invertimos en tecnología y lo invertimos bien, eso puede tener en nuestro negocio una gran ventaja. Pero déjenme decirles de esta manera, las empresas no tienen problemas de tecnología. Las empresas tienen problemas de negocio que se resuelven con tecnología. Por eso es bien importante entender cuáles son mis objetivos y qué pretendo resolver para efecto de poder incorporar inteligentemente la tecnología. Así que la base de todo esto, pues es el SAT, indudablemente. Es el que nos ha empujado a todo este tema de la digitalización. Y entonces yo puedo decir que a partir de la factura electrónica hay un antes y hay un después en las transacciones en México. Pero si me voy a otro hito importante, fue el año pasado, 1 de enero del 2018. 1 de enero del 2018 con la entrada en vigor del anexo 20, versión 3.3, el CFDI. ¿Por qué ha sido muy importante? Por la incorporación de algunos elementos claves, particularmente el código de producto o servicio. Entonces, si entendemos que la base de las transacciones y de la contabilidad son las operaciones comerciales, en principio, obviamente hay otro tipo de operaciones, y que están respaldados en la gran mayoría por un CFDI, pues entonces podemos entender la evolución de la contabilidad y los sistemas informáticos en México. Y déjenme adivinarles si en Latinoamérica, y probablemente en el mundo, México es pionero en facturación electrónica y es punto de referencia para otros países en Latinoamérica. Hablo de Colombia, hablo de Perú, hablo de Guatemala. Chile tiene un modelo distinto, pero eventualmente creo que el modelo que está prevaleciendo es el modelo mexicano. Entonces, indudablemente, la contabilidad nos ha cambiado la forma en cómo vemos la contabilidad ya hoy, porque hoy ya la contabilidad la hacemos diferente que hace 10 años, pero nos va a cambiar la forma en cómo lo vamos a hacer hacia adelante. Entonces, si entendemos eso, entendemos cuáles son los cimientos bajo los cuales construimos las aplicaciones nativas nube. Cuando hablamos de CompaKey Nube, estamos hablando de una aplicación web que tiene precisamente las características de un cómputo en la nube que ya les hablé anteriormente, incluyendo la posibilidad de la actualización inmediata, que eso es importante en los tiempos que estamos viviendo, y aquí están viendo ustedes algunas pantallas, pero básicamente todo arranca con el XML. Cuando digo que todo arranca con el XML, significa que la base de las operaciones contables
Evidentemente es el XML. Y yo tengo dos alternativas para poderlos introducir en el sistema. O lo hago manualmente, desde mi carpeta, desde cualquier lado, y los subo a la contabilidad, o los descargo del SAT. Y si los descargo del SAT, a su vez tengo dos formas que lo incluye la aplicación. O lo descargo bajo petición mía, o le digo al sistema que lo haga todos los días por mí, que sería la más conveniente. Entonces, si le digo al sistema que lo haga todos los días por mí, se encargará, en el momento que sea adecuado, de descargarlo para que esté disponible para mí. Y entonces, si entendemos que esta es la base, pero que no todas las transacciones de un negocio está basado en XML, entonces ahí introduzco el concepto más importante de las aplicaciones nube de CompAQ, que le voy a llamar documentos administrativos. ¿Un documento administrativo se forma a partir de un XML o no? Porque no todas las operaciones tienen un XML. Y si se forma a partir de un XML, implica que se llena los datos del XML, pero me da la posibilidad de que yo los pueda completar con datos adicionales. Por ejemplo, una factura de gastos de representación puede requerir datos adicionales que no tiene el XML. ¿Quién realizó el gasto? Quizá. ¿Cuántos kilómetros recorrí con este tanque de gasolina o en qué kilometraje empecé? Quiero decir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces son datos adicionales que se pueden incluir en un documento administrativo. Pero cuando tú al sistema le metes estos XML, el catálogo de clientes y proveedores se da de alta automáticamente a partir de los XML. Y entonces te genera documentos administrativos automáticamente con la información de los XML, pero te permite a través o del proveedor o del código de producto o servicio indicar el tipo de operación. Tú indicas el tipo de operación. Estamos hablando de un ingreso, de un gasto, de una compra, de una devolución, de una nómina. ¿De qué? De una depreciación. Y lo más importante es que tienes la posibilidad de poder asignar asientos contables. Como haces las prepólizas, que algunos de ustedes probablemente hagan prepólizas. Entonces imagínate un asiento contable en el que tú le das significado a ese tipo de operación y le dices qué quieres en el encabezado, qué quieres en los movimientos, de dónde quieres que tome la cuenta, el cargo, abono, referencia, concepto, en fin. Y con eso armas la póliza. Eso significa entonces que cada que tú descargues XML y cuando son operaciones repetitivas basado en el proveedor o en el código producto servicio, y si anteriormente tú ya le dijiste el tipo de operación, ya sabe cuál es el asiento contable respectivo para que tú le digas, ok, si lo es, contabilízamelo. O completas algún otro dato que te haga falta del documento administrativo y se contabiliza. Entonces es un cambio de paradigma en el sentido de decir, la base de la transacción son las operaciones comerciales del negocio y estas en México, y estoy seguro que en muchos países del mundo, pronto estará basado en el estándar, en el XML. Entonces, con esto, ¿qué gano yo? Pues evidentemente, cometo menos errores, tengo la contabilidad al día, soy mucho más productivo y me da la posibilidad, y otra vez estamos hablando del tema de la transformación de los puestos de trabajo, de que yo pueda generarle un tipo de valor diferente a la organización. La información es lo que vale. O sea, no está la información simple y sencillamente para pagar impuestos, sino para utilizarlo para que la empresa, a través de ese análisis, pueda tomar mejores decisiones. Pero adicionalmente, estamos integrando un módulo bancario para la gestión de tesorería y de toda la relación con los clientes y proveedores. Hablando del tema de pagos, reconocemos que el flujo de efectivo es de lo más importante en las organizaciones. Decimos cash is king, ¿no? Entonces, a través de este módulo, lo que hacemos es que en este módulo podemos gestionar todos nuestros pagos a proveedores, todos nuestros pagos de clientes
Desde ahí podemos generar los recibos electrónicos de pago porque es mucho más natural con la cobranza, tiene que ver con la cobranza cuando realmente estoy recibiendo el pago y la emisión de las retenciones. El corazón de esto es el calendario financiero. En el calendario financiero yo puedo gestionar los ingresos y los egresos bancarios. Puedo clasificar a mis proveedores, priorizar los pagos de los proveedores, determinar si un comprobante viene de un EFO o un EDO, si el comprobante está cancelado, si lo pagué más de una vez, me evita que lo pague más de una vez. Y algo interesantísimo y muy importante, 2 puntos más. La posibilidad de que yo pueda hacer la dispersión de pagos desde la propia aplicación, en alianza con una de las entidades financieras más importantes de este país, que próximamente estaremos anunciando. Tendremos una rueda de prensa, no adelanto más. Y eso lo hace muy interesante, por el tema de la gestión de los pagos y de la recepción de los pagos en la propia aplicación. Y muy importante, un CRM de cobranza. La cobranza es uno de los elementos y las actividades más importantes que las pymes deben de hacer muy bien. La recuperación de la cartera. Y eso me da la posibilidad que yo pueda, a través de la gestión de mis clientes, el poder programar actividades de cobranza, envío de estado de cuenta, envío de recordatorio, recuperación de cobranza. Entonces estoy hablando de una aplicación que tiene una funcionalidad extraordinaria, que se disfruta, que se goza, porque además, como lo dije anteriormente, es una aplicación sexy. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, si hablamos de cómputo en la nube, la posibilidad de poder integrar absolutamente toda la información. O sea, ya no nos tenemos que olvidar de paradigmas anteriores en donde tengo los módulos separados, en bases de datos separados, con interfaces, con cargas 1, 2 o 3 veces a la DD o lo que sea. Finalmente, cuando hablamos de cómputo en la nube, la propuesta de CompAquí, estoy hablando de la contabilidad, estoy hablando del módulo bancario, de la facturación, de la cobranza, del inventario, de las compras, de la nómina, todo modularizado como yo lo quiera adquirir, por supuesto, pero toda la información integrada con las ventajas de cómputo en la nube. Porque está el cómputo en la nube, está en algún lugar que yo puedo acceder desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, pero todo está totalmente integrado. Así que la oferta de CompAquí, que hoy les vengo a comentar, y a manera de resumen, se basa en 3 servicios. El escritorio virtual, cuando yo quiero seguir utilizando las aplicaciones que hoy tengo, que estoy acostumbrado, que sé manejar, pero quiero la ventaja de ponerlo, esa infraestructura en la nube, y seguir utilizando mi aplicación, mis datos, lo que yo estoy acostumbrado como yo lo estoy operando, con las ventajas del cómputo en la nube. O no quiero migrar mi infraestructura a la nube y la quiero tener físicamente en mi oficina, y entonces lo que sí debo de tener resguardado es la información, es respaldos en la nube. O quiero irme al nuevo paradigma en donde es una aplicación totalmente web nativa, con todas las ventajas de cómputo en la nube, incluyendo 2 más. La integración de la información y la actualización inmediata de las características que estamos en un mundo, en un país en el que todos los días cambia algo. Entonces voy a concluir y quiero regresar al tema de la digitalización de las pymes. Cuando hablamos de la digitalización de las pymes, y estos datos están tomados del estudio que está a su disposición, que les presentaba en la primera lámina de nuestro blog, de ahí lo pueden descargar, este estudio de retos y oportunidades de la digitalización de las pymes arrojó resultados muy interesantes en términos de lo que las pymes han obtenido como beneficios gracias a la digitalización. Y déjenme hablarles de 4 números. Punto número 1, las pymes han encontrado un 44% mejora en su productividad a través de la digitalización de 1 o más procesos de negocio clave. Número 2, un 51% ahorro en gastos, nuevamente a través de la digitalización de 1 o más procesos de negocio clave.
Y número 3, 51% aumento de sus utilidades, de su margen de utilidad. Y evidentemente un tema igualmente importante, 52% de incremento en ventas. Déjenme decirles que la transformación digital no quiero que lo vean como algo de moda. Quiero que lo vean como un propósito, no necesariamente en tema de tendencia. Como les dije anteriormente, las empresas no tienen problemas de tecnología. Las empresas tienen problemas de negocio que se resuelven con la tecnología. Y lo que han encontrado las empresas con el tema de transformación digital es que generan nuevas experiencias para los clientes. Y esa es la base de la transformación digital. A través de la transformación digital es que buscamos generar una experiencia diferente a los clientes. Mejoran la eficiencia operativa. Ya hablábamos del 44% de la mejora en la productividad que han encontrado las pymes con la digitalización de uno o más procesos clave de negocio. Mejora la capacidad de respuesta ante los cambios del mercado. Y este tema lo retomo casi al final. Crea ventajas competitivas para las organizaciones. Impulsa la cultura de la innovación y mejora la colaboración interna. Estos son elementos clave de la transformación digital en los negocios. Y esto es algo, beneficios que no están ligados directamente a temas numéricos, pero que son beneficios que obtienen las empresas con la digitalización. Todo esto parece muy importante y quizá un tanto difícil. Déjenme decirles una cosa buena y una cosa mala al respecto. Una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que no tienes que hacerlo perfecto. Basta con que lo hagas mejor que tu competidor. Y eso me recuerda a una anécdota de dos compadres que son de cacería. Les encantaba la cacería a los compadres. Pero en esta ocasión, la última que fueron, vieron que se venía un oso contra ellos. Hambriento el oso. Y entonces los compadres que tenían experiencia en cacería, uno de ellos saca de su mochila, de su backpack, un cuchillo, mega cuchillo, muy filoso para enfrentar evidentemente al oso. Y el otro compadre saca de su mochila también unos tenis y rápidamente se quita las botas y se pone los tenis. Entonces el compadre que trae el cuchillo se le voltea a verlo y dice: compadre, no me digas que piensas correr más rápido que el oso. Y le dice el compadre: más rápido que el oso no, pero más rápido que tú sí, cabrón. Y ese es el mensaje. El mensaje es: no necesitas hacerlo perfecto, pero sí necesitas hacerlo mejor que tu competencia, indudablemente. El tema está que la competencia puede venir de cualquier parte, no necesariamente de tu misma industria. ¿Ustedes creen que la industria de la transportación, los taxis, se iban a imaginar que su competencia iba a venir de la industria del software? Estoy hablando de Uber, una compañía con sede en San Francisco, por cierto, un mexicano de los diseñadores del algoritmo de Uber, tapatío, además. ¿Cuándo se iban a imaginar eso los taxistas? Los taxistas renegando contra los Uber y haciendo marchas contra los Uber. Y ahora los Ubers van a hacer lo mismo, los choferes de Uber, pero contra los autos autónomos, que ya está sucediendo. O sea, otra vez el tema de la tecnología. ¿Ustedes se iban a imaginar que la industria del hospedaje iba a pensar que su competidor iba a venir de la industria del software? Estoy hablando de Airbnb. Entonces el problema es que la competencia puede venir de cualquier parte. Y otra vez, por eso es que tenemos que estar atentos a la tecnología, a los cambios tecnológicos. No estoy diciendo que se hagan ustedes unos gurús. De hecho, hay algunas recomendaciones que les doy prácticamente al final. Cuando hablamos de tecnología, me viene a la mente, y seguramente a muchos de ustedes, el término de industria 4.0, lo han escuchado. La nueva revolución industrial, industria 4.0. Pero yo no me quedo con el tema de industria 4.0. Porque cuando hablamos de industria 4.0 no tiene sentido si eso no lo llevamos a empresa 4.0, y a sociedad 4.0, y a gobierno 4.0, y a educación 4.0, y a management 4.0. Entonces, una empresa 4.0 que busca hacer una transformación digital
Es una empresa que debe ser más colaborativa, más creativa, más humana y más digital. Y esto no tiene sentido, hablando de transformación digital, si no lo llevo también al Management 4.0. Cuando hablamos de Management 4.0, hago referencia a uno de los conceptos que me enseñó una querida amiga que se llama Rubí Flores, que tiene una compañía aquí en Guadalajara que se llama Grow. Hay un concepto que me encanta que se llama eclosión. ¿Han ustedes escuchado este concepto de eclosión? Lo pueden googlear, no ahorita. Eclosión es lo que ocurre cuando se rompe un huevo de adentro hacia afuera y surge la vida, el pollo, digamos. Cuando está listo para nacer, el huevo se rompe de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Esa es la eclosión. Cuando el huevo se rompe al revés, cuando tú rompes el huevo de afuera hacia adentro, sucede exactamente lo contrario, la muerte. ¿Ok? Entonces un Management 4.0 implica, entre otras cosas, eclosión. Es decir, tu organización tiene que cambiar de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, porque cuando cambia de afuera hacia adentro es demasiado tarde, porque lo estás haciendo por las presiones del mercado, por las presiones de los clientes, por las presiones tecnológicas. En realidad tiene que ser de dentro hacia afuera. Y el segundo concepto tiene que ver con el concepto de liderazgo. Cuando hablamos de concepto de liderazgo es que tengo que asegurarme que tengo una organización de personas que vean el liderazgo de una manera distinta. Entendiendo por liderazgo, el liderazgo que se da cuando yo soy capaz de transformarme a mí mismo y transformar mi entorno. Y eso me lleva al tercer concepto de Management 4.0, que es el concepto de autogestión. Cuando hablamos de autogestión es en una organización moderna que busca la transformación digital, porque ya les dije que este es un tema sistémico, ya no funcionan las organizaciones de mando y control, donde se espera que las órdenes vengan de arriba hacia abajo, sino lo que funciona es una organización de equipos autogestionados que puedan tomar decisiones donde se requiere tomar decisiones. Y para eso les tenemos que dar el poder a esos equipos de trabajo para que tomen las decisiones de cara al cliente. Y entonces transformación digital implica que debo de transformarme en una empresa 4.0 con un estilo de gestión, un Management 4.0. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? 7 muy breves recomendaciones. Primero, haz esfuerzos de evangelización en tu organización. O sea, tienes que existir a Profit del año que entra, por supuesto. Pero este tipo de pláticas, este tipo de eventos, tienes que leer mucho más. No sé cuánto leas, pero tienes que leer lo suficiente. Esfuerzos de evangelización en tu organización con tus colaboradores. Identifica algunos procesos críticos que debas de digitalizar. ¿Qué te falta por digitalizar en tu empresa? Incorpora la innovación como un proceso en la organización. Se dice fácil, evidentemente. Y que es parte de los beneficios de la transformación digital. Pero tiene que existir la innovación en tu organización, como un proceso clave en la organización. Involucra, por supuesto, a la alta dirección. Si no, no va a suceder. Nombra un responsable, si no, tampoco va a suceder. Alinea la estrategia y los objetivos del negocio, lo que dije anteriormente. ¿Qué buscas? ¿Qué pretende tu organización? Y dado que no es tu core business, busca un proveedor de tecnología. Busca un proveedor de tecnología que te ayude en todo este tema de la digitalización. Nos platicaba Bárbara del entorno económico y bueno, es un tema que seguramente está en boca de todos nosotros. Nos preocupa lo que está ocurriendo en el ámbito económico, político y social. Déjenme decirlo en todos los aspectos, no solamente económico. A mí particularmente me preocupa mucho más la polarización que tenemos como país. La división entre ricos y pobres. La división entre el pueblo bueno y los demás, ¿no? Pero independientemente de eso, estamos viendo momentos de mucha incertidumbre. Yo quiero dar algunas pautas, algunas recomendaciones de cómo conducirnos en estos momentos de incertidumbre.
comentarles que muy importantes, nos tenemos que mantener optimistas. Ese es quizá uno de los puntos más importantes. No podemos caer en una vorágine de pesimismo porque nos carga a todos la fregada. O sea, tenemos que mantenernos optimistas a lo nuestro, a trabajar en lo que tenemos que hacer. Evidentemente, cuidar el flujo de efectivo. Hoy es mucho más importante el flujo de efectivo. Tenemos que cuidar nuestras inversiones. Mantenernos con estructuras mínimas, pero con máxima productividad. Es uno de los temas que yo le admiré muchísimo a Bill Gates cuando él era CEO de Microsoft. Con toda esa caja que tenía Microsoft, con todo ese excedente de flujo de efectivo, con todas esas utilidades que generaba una compañía como Microsoft, Bill Gates siempre se condujo con esa perspectiva de crisis permanente. Y cuando digo crisis permanente, estructuras mínimas, alta productividad. Hay que mantenerse informados, por supuesto. Les daría el reto, por lo menos un libro mensual, hay que leer. Hay que cuidar nuestro negocio y el entorno competitivo. Y fíjense, muy importante, cuando nos sentimos más en crisis es cuando más debemos de apostarle a la tecnología. ¿Por qué? Porque eso nos hace más productivos, porque eso nos hace más eficientes. Evidentemente, hay que hacer una inversión donde tenga que hacerlo. Por eso el tema de transformación digital es importante, o el concepto. Lo tengo que alinear a mis objetivos de negocio con la finalidad de servir mejor al cliente, porque no puedo invertir por invertir. Y mi último punto es centrarse en el éxito del cliente. Es decir, el viejo paradigma del servicio al cliente, que no quiero desechar del todo, pero cámbialo por un nuevo paradigma de centrarse en el éxito del cliente. Eso implica que te tienes que preocupar por entender, cualquiera que sea tu negocio, cualquiera que sea tu cliente, qué persigue tu cliente. Y el producto o servicio que tú le ofreces tiene que ayudarle a tu cliente a perseguir su éxito. Te tienes que hacer parte de ese éxito del cliente. Así que, mis queridos amigos, clientes, déjenme terminar con una frase que me gusta hacerlo en varias de mis presentaciones y que tomo hay un regiomontano que escribió un libro que no lo he vuelto a encontrar. De hecho, me pasaron unas copias porque lo he buscado, se los juro, en Gandhi, en Gombil, en Amazon, y lo tuve que leer de unas copias fotostáticas porque ya no lo están editando, es una lástima. Se llama El momento perfecto. Este libro hace referencia a las frustraciones de este ingeniero industrial regiomontano, Héctor Tassinari, con el golf. Y les digo esto porque pues yo descubrí recientemente el golf, quizá ya algo grande. Me encanta, me apasiona. Desafortunadamente en México tiene una connotación un poco elitista. No debería de ser, es una realidad. Pero tomo las palabras de Héctor Tassinari, que dice: Héctor, tanto en el golf como en la vida, el obstáculo más importante que vamos a encontrar es el ego. Si tienes la suficiente determinación y enfoque para dominarlo y controlarlo, tal vez encuentres el camino de la humildad que te lleva a ser un mejor golfista y una mejor persona. Estoy totalmente convencido que mucho de lo que estorba en esta vida justamente es el ego. Y es algo que hay que quitarse para poder aportar más en nuestros respectivos negocios. Muchas gracias por escucharme, que tengan muy buenas tardes. Las personas nos construimos a base de sueños, esfuerzo y trabajo. Soñar es estar en constante evolución. Hay quienes eligen emprender, y emprender no es sencillo. Las nuevas ideas siempre encuentran resistencia, pero donde muchos ven obstáculos, los emprendedores descubrimos retos.
Hoy celebramos contar con más de 1 millón de historias que cuentan con nosotros para construir el futuro de su familia y del país. Celebramos ser parte de la revolución digital, ser pioneros en la factura electrónica, de construir la industria de tecnología en México y, sobre todo, ser el apoyo para la digitalización de las empresas de nuestro país. Estamos aquí para impulsarte, para impactar tu productividad, para inspirarte a lograr tus objetivos, para innovar los procesos de las empresas. Para eso, cuentas con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta conferencia magistral que has compartido con nosotros el día de hoy. No cabe duda que Compaqui durante 35 años ha estado en la digitalización de los procesos de la micro, pequeña y mediana empresa. Recibe este reconocimiento como agradecimiento y gracias por estar aquí en Compaq Profit 2019. Muchas gracias.